Como desarrollo y aporte al tema de internacionalización de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades y del programa de filosofía, desde el semillero Ethos, adscrito al Grupo de Investigación Cibercultura y Territorio de la UNAT, presentamos un espacio en el cual invitamos a participar a profesores de diversas nacionalidades para que compartan con nosotros parte del desarrollo de sus investigaciones. Desde este espacio, Ethos Sin Frontera, les damos un cordial saludo y les invitamos a escuchar nuestro tema de hoy: la relación entre la economía, la teología y la psicología. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez. El doctor Espinosa tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas y un doctorado en Economía de la Universidad de Essex en Reino Unido. Igualmente, Rafael es teólogo con especialización en discernimiento y acompañamiento espiritual y cuenta con otro doctorado en psicología por la Universidad de Baja California en México. Rafael es un investigador académico de la Universidad de Guadalajara, autor de múltiples libros de economía y de más de 30 artículos en torno a esa misma disciplina. Bueno, Rafael, primero agradecerle por su participación en esta entrevista y, por supuesto, darle la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantado yo de estar con todos ustedes. Muy bien, comenzamos. En la actualidad, la especialización en una determinada disciplina es una práctica muy común en el ámbito académico y profesional. Y es claro que esto ha llevado a un enfoque muy segmentado, muy aislado de cada disciplina, lo que evidentemente dificulta la comprensión de los problemas y de las situaciones desde una perspectiva más amplia y más integral. Pero además, la falta de interés en el ser humano real, en su complejidad y en su diversidad, puede llevar a una visión limitada y parcializada de las cuestiones sociales y culturales. ¿Qué hay que decir de esto, Rafael, teniendo en cuenta que la dimensión humana incluye emociones, sentimientos, valores y necesidades? Sí, claro, pero hay una situación muy interesante. Volviendo a Aristóteles y a todos los grandes estudiosos del Renacimiento,
podemos encontrar que la unicidad del fenómeno humano es fundamental. Es decir, la especialización que se dio después del siglo XVIII en todas las ciencias, especialmente en la que yo me considero más apto, que es economía, ha transformado a los economistas en lo que se llama los idiot savants, es decir, idiotas técnicos capaces de trabajar matemáticamente o formalmente para explicar o entender fenómenos económicos, pero que han dejado atrás al ser humano, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que un ejemplo muy claro en estos tiempos y actualmente hace semanas, existe una quiebra en un banco en Estados Unidos, en un banco mediano, y todos se aprestan a explicar por qué pasó, aunque nadie puede predecirlos. ¿Por qué? Porque el ser humano no se puede predecir. Entonces, el hecho de predecir al ser humano con modelos matemáticos, por modelos de mercado, pues ha sido insuficiente, ¿sí? Entonces, muchos estudiosos de las ciencias sociales han tratado de volver a incorporar ese espíritu humano dentro de las ciencias que de pronto se ha alejado, sobre todo en las ciencias económicas, ¿sí? Donde uno de los supuestos básicos y esenciales sobre el cual está regida toda el pensamiento económico actual es la racionalidad del ser humano. Cuando en realidad el ser humano no es perfectamente racional, tiene racionalidades limitadas, tiene sesgos cognitivos y tiene un montón de factores psicológicos, sociológicos, biológicos, ¿sí? Que lo hacen impredecible, literalmente, desde este punto de vista. Es cierto que los padres de la economía, como puede ser Adam Smith, David Ricardo, eran gente con una apertura mucho más amplia en términos del conocimiento económico, porque trabajaban también con el factor humano. De hecho, el mismo Keynes tiene un texto, hablaba sobre los espíritus animales o hablaba sobre otras cosas. Adam Smith también tenía, y David Ricardo tenían textos enormes acerca de la naturaleza del ser humano. Y en un momento dado en el camino, en la revolución industrial, ¿sí? Hubo una separación trágica de la economía con todos esos elementos de la naturaleza humana que se han obviado. A principios de los 70 se empezaron a juntar economistas con psicólogos. Es una anécdota real que cuenta un autor. Se empezaron a juntar economistas con psicólogos para tratar de explicar muchos de los fenómenos que se daban. Pero desgraciadamente esas reuniones eran muy ríspidas, ¿no? Dejaron de juntarse porque los psicólogos decían que los economistas eran unos arrogantes y los economistas decían que los psicólogos eran unos imbéciles, ¿no? Entonces se separaron y no volvieron a hablar del asunto hasta que algunos psicólogos, entre ellos Daniel Kahneman, Richard Thaler y otros ganadores del Nobel de Economía, empezaron a trabajar sobre la forma en que los seres humanos tienen decisiones económicas. Y entonces esa fue la puerta de entrada a volver a incorporar al ser humano dentro de las áreas como la economía, que se había atomizado por especialidades, y donde empezaban a analizar el fenómeno humano de su racionalidad limitada ante estas cosas. No es el único esfuerzo, ha habido, por ejemplo, desde el punto de la teología, varios estudiosos que tratan de conciliar el fenómeno humano, el fenómeno espiritual dentro de la economía, ¿sí? Hay muchísimos autores que han trabajado, todos ellos, pero teólogos. Básicamente han sido algunos autores como Robert Lang, gente muy estudiosa, teólogos muy reconocidos, que han tratado de construir esos puentes. Sin embargo, sigue habiendo esta diferencia. Y hay fenómenos económicos, como el altruismo, como las crisis financieras, que tienen un componente neurótico detrás de eso, que los economistas no han sabido explicar. Y entonces se requiere, al menos desde mi perspectiva, que empezar a ahondar un poco en esa interacción y volver a integrar esas dimensiones humanas dentro del estudio de la ciencia económica, que es fundamental. El último reporte del Banco Mundial dice que en Latinoamérica, por ejemplo, es aproximadamente 70% emocional y 30% racional. Es decir, no quiere decir que no pensamos, quiere decir que somos una región donde nuestras emociones, sentimientos, nuestra vida interior, y yo sospecho que hasta la vida interior espiritual del ánima de la persona, está muy relacionada en la forma en cómo decidimos, cómo hacemos las cosas y cómo se trata de abordar este tipo de problemas. El Banco Mundial ya tiene un estudio genial sobre este asunto
que es muy recomendable, y descubre pues que Latinoamérica es una región donde somos muy emocionales. ¿Cómo podemos explicar a una región como Latinoamérica con simples cálculos financieros o ecuaciones cuando ellos no integran el aspecto emocional o interior del hombre en cualquiera de sus dimensiones? Ese es mi principal interés, es decir, hay muchas explicaciones detrás, hay muchos fenómenos económicos que tienen una gran explicación, sobre todo por la naturaleza humana y especialmente en Latinoamérica, que somos una sociedad muy emocional, muy interior, y de hecho puedo decir que espiritualmente hablando, somos todavía de los que somos más cercanos a una experiencia trascendental. Por eso estamos llenos de supersticiones, de mitos, de observaciones religiosas, de costumbres religiosas y de rituales que nos hacen sentirnos seguros. Pero ese sentirse seguros afecta a nuestras decisiones económicas y muchas veces va en contra de la racionalidad, que es el fundamento de toda teoría económica clásica. En filosofía se reconocen a tres personajes muy importantes. Se reconocen como los maestros de la sospecha. Esos tres maestros serían Marx, Nietzsche y Freud. Y lo serían básicamente porque desde muy distintos presupuestos se consideraron que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa. Para Marx, muchas de las explicaciones del mundo y de la manera como está organizado el mundo, en muchos son discursos psicologistas, discursos religiosos o discursos sociopolíticos que se ocultan detrás de esos discursos, o mejor, que esos discursos enmascaran los intereses económicos en general. Para Marx, de hecho, lo que mueve el mundo es la economía. En el caso de Freud nos dice que detrás de los discursos aparentemente libres y conscientes se esconden represiones, deseos inconfesables, manifestaciones propias del inconsciente. Y en el caso de Nietzsche, la manifestación de un discurso de resentimiento que esconde la falta de fuerza, la falta de poder. En ese contexto, Rafael, ¿cómo identificaría usted esas formas ocultas del ser social respecto a lo que cotidianamente escuchamos en los medios de comunicación? Desde la economía, por supuesto, pero también desde una perspectiva psicológica y teológica. Sí, es muy interesante. Creo que Marx, creo que Freud y un poco Nietzsche se quedan cortos en muchos aspectos en términos de reconocer la economía o de reconocer los impulsos sexuales o el discurso de la acepción de Nietzsche. Yo creo que hay mucho más allá de eso. Es decir, en términos económicos hay que reconocer que el ser humano lo que es un ser que busca satisfacer necesidades, ¿sí? Y esas necesidades se ha entendido que son simples necesidades materiales cuando hay muchísimas más necesidades que pueden hacer sentir, digamos, útil o pleno al ser humano. En ese sentido, yo creo que la economía, ¿sí? Esta es más bien una expresión de esa necesidad que tiene el ser humano para satisfacer sus necesidades materiales o inmateriales, en los dos sentidos. Porque no podemos negar algo que decía San Agustín, ¿sí? San Agustín decía que al final cualquier búsqueda era una búsqueda de Dios, pero lo traducía de una manera mejor, decía, era una necesidad de trascendencia, ¿sí? Y el ser humano busca trascendencia por caminos diversos. Una puede ser el mercado, una puede ser la actividad social, la actividad política, pero todos buscan tienen ese sentido de trascendencia inmanente dentro del ser humano según la teología. Y la economía es por mucho un campo en el cual este tipo de manifestaciones se puede dar de manera más práctica. Es decir, por ejemplo, la mal llamada teología del progreso o la teología de la felicidad o de mercado que luego se anuncia mucho en las teleevangelizaciones de Estados Unidos, todo eso, pues parece que es la búsqueda del bienestar económico porque creen que Dios
dijo que había que ser prolíficos en términos económicos y satisfacer necesidades. Eso es encubrir detrás de un discurso emocional, espiritual, una idea y una búsqueda que es la necesidad de trascendencia a partir de la seguridad material, ¿sí? Entonces, básicamente, distinto a lo que puede ser, contrario, yo pensaría lo de Marx, yo creo que la economía es la parte en que se manifiesta esa necesidad de sobrevivencia del ser humano y de realización, ¿sí? Es la parte más sencilla, porque aparte es la más evidente y es la que se vive día a día. Y hay que tener garantizado las necesidades básicas, ¿no? Entonces, la economía surge porque hay que satisfacer necesidades básicas. Eso es indiscutible. El dinero no hace la felicidad, pero sí la hace al principio, ¿no? Ya hay estudios de economía del comportamiento donde a partir de un punto de referencia, decía Kahneman y Tversky, ¿sí? Te puede crecer la felicidad de 0 a una cantidad de X de dinero, pero después de eso la felicidad ya no crece por más que crezca el ingreso, ¿no? Son estudios que se han hecho muy bien. Funciona para satisfacer necesidades básicas, pero después de eso, ¿sí? Existe una necesidad inmanente de otra cosa y a veces el otra cosa se convierte en la búsqueda de más dinero, en la búsqueda de más recursos, en la búsqueda, pero no reditúa en felicidad necesariamente. Es el ejemplo de los países nórdicos, ¿no? Donde su nivel de bienestar puede ser muy alto, pero con tasas de suicidio también muy altos, ¿no? Entonces, más bien distinto a Marx, yo diría que el mercado, la economía, ¿sí? Es parte de la forma en que el ser humano trata de trascender, primero, de satisfacer necesidades, que ese es un punto muy importante, y segundo, de trascender, ¿sí? De trascender inmaterialmente. Todo ser humano tiene su búsqueda y en su búsqueda puede equivocarse, ¿no? Aquí en México tenemos el problema del narcotráfico, por ejemplo, han arraigado el problema de los grupos criminales y nadie puede negar que buscan ellos algo, aunque ellos mismos no lo sepan, su búsqueda, por ejemplo, el tener más recursos puede ser una manera de una búsqueda particular que no han sabido englobar en otros aspectos. Entonces la economía se convierte en el basurero ideal para poder aventar todas las necesidades, para tratar de satisfacer todas las necesidades y aventar todos esos recursos. Es importante, pero no es definitorio en términos de que si hay más ingreso, hay más felicidad. Definitivamente no. En la parte de los impulsos sexuales de Freud, bueno, también el ser humano es un ser sexual, indudablemente el instinto reproductivo es muy fuerte. Y en términos teológicos, la sexualidad es maravillosa, es de las cosas más gratificantes que pueda haber. De hecho, alguien comentaba que la sexualidad puede ser una forma de contactarse directamente al sentido de trascendencia y de divinidad, ¿no? Es decir, no podemos satanizar el discurso de Freud en ningún sentido, un científico muy serio, que puede estar o no muy criticado, pero reconocemos que hay una sexualidad y que hay un impulso sexual que puede ser muy fuerte en el ser humano y que tiene que ver con esa parte de integrar la trascendencia del ser humano en su propia vida, ¿sí? Personalmente a mí me encanta Nietzsche porque es un ser sufriente, maravilloso, para mi punto de vista, espiritualmente muy profundo a partir de su gran crítica y de lo que Nietzsche me habla básicamente es esa gran necesidad interior de encontrar una explicación o tener una búsqueda que lo lleve a algo más, ¿no? A mí Nietzsche me causa una gran alegría leerlo, a pesar de todo lo trágico que puede ser en alguno de sus escritos, pero es oscuro, y la espiritualidad humana tiene una parte oscura muy valiosa, que la expresa perfectamente Nietzsche, es decir, no hay santo bueno, hay santo libre, y el santo libre implica que sea un santo que luche también con su oscuridad y con su voz de crítica y con su experiencia oscura, como la tuvo Nietzsche. En ese sentido, en la economía pues, si puedo relacionarlo un poco con Nietzsche, pues también las crisis económicas son unas crisis que no solamente tienen que ver con un modelo económico que se colapsa, una economía que pierde recursos, sino también con una gran crítica al interior de una estructura económica de la cual Nietzsche nos enseñaría mucho para ver
qué es lo que está sucediendo ahí, si tenemos algún sentido o no en términos de esa economía. Es decir, la economía también nos lleva a niveles de trascendencia superior y cuando hay una crisis debe ser bienvenida porque nos está hablando que algo no está funcionando bien y no es solamente el simple cálculo financiero y matemático lo que nos va a ayudar. En el ámbito académico y cultural occidental, cuando se habla de Adam Smith, lo que inmediatamente se menciona como referente es la riqueza de las naciones. Prácticamente nadie menciona ese otro libro que debería ser no menos importante de Adam Smith, que se llama La teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué cree usted que sucede esto, Rafael? Pues hay una muy mala noticia, ¿no? O sea, primero hay un autor, Stephen Long, que ya había mencionado, teólogo. Él cuando hacía un estudio acerca de la economía para entender cómo se daba la inteligencia, cómo se formaba la economía, cómo se daba esa manera de desarrollar la intuición económica en los economistas para construir un puente con la economía desde el punto de vista de la teología. Él comentaba que la construcción teológica se da a partir de los padres, de los fundadores de la teología, Aristóteles, Tomás de Aquino, San Agustín. Él decía que un teólogo no podía formarse como teólogo si no se hundía en las raíces de sus formadores, de sus autores originales. Y entonces él pensaba que los economistas habían leído La riqueza de las naciones, ¿no? Hizo una encuesta en las universidades americanas, en las escuelas de economía de las universidades americanas, y resulta que más del 95% de los profesores de economía de las universidades americanas no habían leído La riqueza de las naciones. O sea, me hubiera gustado decir que no leían los sentimientos morales, pero que sí leían La riqueza de las naciones, pero no habían leído La riqueza de las naciones. De hecho, en las escuelas actuales de economía no leen La riqueza de las naciones. Leerán algunos extractos, leerán algunos resúmenes, leerán la introducción que alguien hizo, alguna presentación que alguien hizo, pero nadie leyó La riqueza de las naciones. Dentro del texto, La riqueza de las naciones tiene enormes componentes de análisis y reflexión acerca del ser humano, no solamente de economía. Y no se diga ya de los sentimientos morales, que para mi conocimiento, la gran mayoría de los chicos que están estudiando economía no sabe que existen, ¿sí? Pero no nomás eso, hay infinidad de textos que no se leen en economía, que son de los padres de la economía, ¿sí? Stuart Mill, Jevons, Hayek, tienen grandes disertaciones acerca del concepto integral del ser humano y no lo toman en cuenta. Por eso yo digo, no leen la riqueza de las naciones, mucho menos los sentimientos morales. De hecho, a Keynes, por ejemplo, tiene dentro de su obra principal los principios que tiene sobre el empleo, etcétera, tiene la frase ya lo había comentado, de los espíritus animales. Bueno, ese lo omiten en cualquier estudio que hacen sobre Keynes, porque dicen, bueno, Keynes tuvo una divagación por ahí sobre los espíritus animales, pero jamás se dedicaron a abordar sobre los espíritus animales. De hecho, la misma ciencia de la economía del comportamiento, que es el área de psicología y economía, la relación que existe entre los dos, también es muy limitado en el sentido de que solamente estudian o rompen el principio de la racionalidad del ser humano y estudian cómo la gente decide, hace decisiones económicas a partir de irracionalidad o sesgos cognitivos, ¿no? Del sistema rápido de pensamiento. Y lo hacen así, pero no abordan muchísimas más razones o más causas por las cuales la economía y la psicología están relacionados. Porque claro, es muy, muy reciente la ciencia de la economía del comportamiento, el área de la economía del comportamiento. No evalúan, por ejemplo, en la pandemia, el nivel tan alto que generó de miedo como una emoción adaptativa dentro de los procesos de cambios en los flujos económicos en el mundo porque la gente tiene miedo. El miedo no se analizó durante esta pandemia. Muy pocos autores hablaron sobre el miedo o muy pocos hablan sobre la neurosis que existe en los mercados financieros. Hay un estudio reciente que trabajé con algunos estudiantes donde descubrimos que la inteligencia emocional de los principales brokers financieros
es pésima la inteligencia emocional. Son gente con problemas emocionales muy serios y en sus manos está la parte financiera de la economía. Entonces, eso no se ha hecho y es evidente que tiene una relación muy fuerte. Es decir, hay ansiosos, hay depresivos, hay maníacos, hay psicópatas dentro de los grandes agentes financieros que deciden muchas cosas en la economía y no les prestamos atención. Y es un componente muy importante que ni siquiera la economía del comportamiento ha llegado a esas áreas. Y no digamos algo que se nos viene, que es una cosa que para mí es totalmente desconocida, puede ser muy benéfica, pero puede ser muy terrible. Cuidado con la inteligencia artificial, ¿sí? Cuidado con la inteligencia artificial, que sin sesgos cognitivos pierde esa parte de humanidad al momento de empezar a decidir cosas, ¿sí? Y ya estamos haciendo 2 que 3 experimentos para ver cómo genera algún tipo de recurso de conocimiento de la inteligencia artificial. Cuidado. De hecho, los grandes empresarios que trabajan sobre esta área están pidiendo una pausa porque va demasiado rápido. Ayer tuve la experiencia de poder interactuar con un chatbot que da consulta psicológica en línea y genera un poco de miedo hablar con un sistema de inteligencia artificial que sin tener emociones, sin tener sentimientos, sin tener una experiencia vivida, ¿sí? Tenga capacidad y tenga la influencia que puede tener en un ser humano al momento de tomar sus decisiones, ¿no? Eso es un gran tema que viene, ¿no? No hay que descuidarlo. Y ahí están sacando lo más importante del componente humano, que es la experiencia de vida y dentro de su naturaleza espiritual, que eso no hay inteligencia artificial que lo pueda experimentar. Bien, Rafael, vamos ahora con otra relación, la relación entre las leyes del mercado y la fe religiosa. En la tradición entre el cristianismo y el judaísmo siempre se ha visto esa relación entre economía y teología. No sé si decir cristianismo sea lo más correcto para este caso o si más bien sea el catolicismo ortodoxo. Y en cierta forma se ha mostrado como la contraposición entre la satisfacción de las necesidades corporales concretas y el mundo de Dios. De hecho, la ortodoxia cristiana denunció el mundo de la satisfacción de las necesidades como materialista y como judío, es decir, la confrontación entre un mundo cristiano espiritualista, idealista, con otro mundo que es materialista y judío. Y desde otra perspectiva, por supuesto, esa narrativa de Max Weber, donde nos propone el tema de la ética protestante y su relación íntima con el capitalismo, Rafael. Sí, mire, hay una cosa muy interesante. La tradición judeo-cristiana, hay que entenderlo aquí, empieza con una tradición judeo-cristiana, ¿sí? Estamos envueltos dentro de una tradición judía. El judaísmo, ¿sí? Con sus decenas de reglas que pueden tener, que en el Torá pueden venir 10, pero puede haber muchísimos más por la tradición. Ellos sí incorporan la economía como un elemento esencial en términos de crecimiento espiritual. Para ellos, un buen judío también es un judío próspero, sin llegar a ser sin llegar a ser al mercado o la ganancia el objetivo principal o el fetiche, porque primero es Dios con ellos, ¿no? O sea, pero ellos sí incorporan el elemento de la prosperidad económica como parte de un buen judío, porque un buen judío, si se porta bien, tiene prosperidad económica porque es bendecido por Dios en esa prosperidad. Pero no es la prosperidad lo más importante, es Dios. De ahí se desprende la parte judía y después llega el cristianismo, que se puede dividir en dos partes fundamentales. El catolicismo, en sus distintos niveles, y el cristianismo, sobre todo el cristianismo más progresista, como el que habla Max Weber, ¿no? En el cual voy a mencionar un punto que lo hace muy interesante. La redención de los pecados dentro de las
dentro de las denominaciones cristianas no católicas, ¿sí? Se justifican trabajando, ¿sí? El trabajo como parte de la justificación de los pecados. Entonces, ¿quieres que tus pecados Dios los perdone o que se consideren perdonados? Tienes que trabajar y tienes que hacerlo, ¿sí? En bien tuyo y en bien de la comunidad. Entonces, el progreso económico como el resultado de una justificación de pecados. Y de ahí ya viene la transformación del cristianismo, el cual tiene un enfoque muy económico, de lo cual salen los evangelistas de televisión, los pentecostales, los carismáticos que empiezan con el cristianismo, donde se vuelve el objeto de devoción el progreso económico y algunas veces, y en muchos sentidos, se deja de lado a Dios, ¿no? Es decir, rompe la tradición judía en el sentido del progreso económico sobre la prevalencia de Dios. Y eso es un problema que enfrentan dentro de la parte teológica del cristianismo, que hay esa parte que se va por allá, pero de cualquier manera, la naturaleza cristiana es la justificación de los pecados a partir de que uno pueda hacer cosas, trabajar, luchar, seguir trabajando y trabajando, lo que decía Max Weber en muy pocas palabras, ¿no? En cambio, el catolicismo, uno peca, se confiesa, punto, se acabó la deuda, ya no hay que pagar deuda, ¿sí? Por otra parte, en el catolicismo se ha malinterpretado el principio de la pobreza, porque bienaventurados los pobres, ¿sí? Y de ahí empieza la deformación de la idea fundamental que tenía Cristo acerca de lo que era la pobreza y empieza a desviarse a un elemento donde se glorifica la pobreza como un estado de vida ideal, ¿sí? Y de eso se incorpora después en el elemento político y es muy fácil para muchas sociedades, ¿sí? Tener políticos que puedan manipular desde la parte de la pobreza. De hecho, la pobreza es muy necesaria para los políticos latinoamericanos, es esencial. Es decir, ¿por qué? Porque si hay pobres, hay gente a la cual le puedes tú dar limosnas para ganar sus favores. Entonces, la pobreza que se deformó a través de los siglos a partir del principio de pobreza que se dio en el catolicismo, ¿sí? Se ha reforzado muchas veces con el discurso político. Entre eso y muchas otras cosas. En términos de ley de mercado, ¿sí? No existe nada real en términos católicos que diga que la pobreza es una virtud. La pobreza es una condición, ¿sí? La pobreza económica es una condición en la cual es cierto, se debe de eliminar. La pobreza de espíritu, esa es de la que se habla en el catolicismo, en la que debería de hablarse del catolicismo, no la pobreza económica, ¿no? La pobreza la pobreza económica oprime a la gente y lo hace mucho más dependiente de justificar su vida a partir de unas leyes religiosas muy convenientes para muchos sectores religiosos, ¿sí? Y muchos sectores políticos, pero en realidad eso no existía en el discurso original de Cristo, ¿sí? Entonces, la tradición judeo-cristiana nunca se separó de la ley del mercado, ¿sí? Nunca se separó de la gran necesidad de estar satisfaciendo necesidades y de la búsqueda del bienestar económico. Los judíos lo hacen de una manera, pero los cristianos que están divididos en denominaciones cristianas, conocidos como protestantes, ellos trascendieron ese principio y fueron más allá, es decir, para ellos la riqueza era la búsqueda de Dios, pero no Dios, ¿sí? Y los católicos se fueron al lado contrario, es decir, glorificar el discurso de la pobreza, ¿sí? A partir de solamente estar conectados con Dios y en la espera que en el mundo futuro, que en la otra vida, sean recompensados por todo su sufrimiento. Ese fue el gran matiz a partir de la separación judeo-cristiana que se dio. Bueno, un tema trae otro. Usted ha mencionado la teología de la prosperidad. De hecho, dice usted, la señala como una falsa teología. Y en este caso, el tema de la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, el evangelio de la riqueza o el evangelio del éxito,
esa creencia religiosa contemporánea que sostiene que el bienestar financiero y el bienestar físico son la voluntad de Dios, en la que si los humanos tienen fe en Dios, Él les dará seguridad y prosperidad. Hablemos, por favor, de ese tema, Rafael. Sí, el llamado Evangelio a Prosperidad, que empezó por los 60, o sea, tomar mucha, desde el siglo XIX, pero empezó a tomar fuerza en su expresión más clara con los pentecostales evangélicos americanos y posteriormente con los carismáticos, que es un movimiento que tiene tanto los cristianos, las denominaciones cristianas como las católicas. Ellos argumentan que la prosperidad y la riqueza es algo que es voluntad de Dios para todos nosotros, ¿no? De hecho, uno puede ver en los publicidad que tienen estas denominaciones cristianas cuando les ponen imágenes muy bonitas, la verdad, dibujos preciosos y ven a familias bien alimentadas, en unos paisajes preciosos, con recursos económicos suficientes. Y entonces ellos argumentan que la riqueza es la voluntad de Dios. Y así lo creen, ¿sí? Y así lo han hecho. Tratan de hacerlo realidad. Y yo siempre he dicho que la prosperidad económica siempre ha sido parte de ellos, sobre todo los líderes que promueven la prosperidad económica, porque al final, entre los requisitos para esa prosperidad económica es pues aportar económicamente a su iglesia y a su pastor específico o al evangélico que está hablando en televisión acerca de Dios, que dice cosas pues que pueden ser muy sensatas, pero que de entrada tiene una falla esencial, porque básicamente no podemos negar que Dios quiere que nosotros, y eso es un principio teológico, Dios quiere que todos seamos felices, pero no quiere decir el concepto de felicidad que implique tener riqueza, ¿no? El concepto de felicidad es mucho más amplio que el simplemente tener, y ese es un elemento a discutir por parte de estos grupos evangélicos, sobre todo, donde muchos de sus líderes han terminado en la cárcel con fraudes económicos, estafando a su propia feligresía, ¿no? Es un discurso que se da como una necesidad inherente a tener, ¿sí? Es decir, lo que habíamos hablado al principio, la riqueza como una forma de justificación y el tener puede ser esencial. El problema de esta teología y de este tipo de pensamiento es que Dios se dejó de lado en este principio y se ha convertido la riqueza en el objetivo, no en Dios. Voy a poner una equivalencia. Hay un problema esencial entre la gente que puede leer la mano, que lee las cartas, y es que algunas veces le puede atinar a algo que puede ser muy lógico en el devenir de una persona. Pero si la persona empieza a creer que ese adivinador, ese que lee las cartas o ese que lee la mano, empieza a reconocer todo, pues deja de poner su fe en lo que debe de ser para ponerla en una persona o en una técnica específica. Es lo mismo que pasa con ellos. De repente, la riqueza se convierte en el Dios, ¿sí? La prosperidad económica se convierte en el Dios, y el Dios auténtico, el que quiere la felicidad del hombre, y que no necesariamente quiere decir la riqueza del hombre, ¿sí? Se deja de lado. Entonces, es cierto que genera crecimiento económico en muchas economías tener este tipo de fenómeno religioso donde incorpora el principio de que si tú piensas que para que la voluntad de Dios es ser ricos y ser próspero y que tenemos derecho a la prosperidad, pues ciertamente socialmente se va a vivir en una prosperidad, pero puede ser una prosperidad un poco vacía, o sea, un poco que deja insatisfechos al ser humano. En general, puede dejar insatisfechos la necesidad más grande del ser humano, que es de trascendencia y de conexión, desde el punto de vista teológico. Lo peligroso de este discurso es que existe mucha manipulación detrás, existe mucha sectarismo en este tipo de congregaciones y en este tipo de experiencia. Por eso, cuando se le llama teología de la prosperidad, incluso hay teólogos que se niegan rotundamente a ponerle el nombre de teología, a hablar como que es una teología. Es una moda o es una justificación, ¿sí? Muy, muy conveniente, ¿sí? Para la búsqueda de riqueza, y entre las críticas fundamentales es que, bueno, pues donde hay una riqueza o donde hay una exacerbación de la riqueza, también hay un nivel de explotación detrás, ¿no? Entonces,
¿A quién se está explotando en este sentido para que alguien pueda, en lo particular o en la comunidad, tener que crecer? Porque el principio básico del compartir, el principio básico del altruismo, no se ve en esas comunidades, ¿eh? Es decir, hay un trabajo grande, enorme, se trabaja satisfactoriamente, se justifica a nombre de Dios, como cualquier guerra que se hace a nombre de Dios, ¿sí? Porque esto es una cosa, pero hay guerras completas que se hacen a nombre de Dios, pero no es Dios, ¿no? O sea, no está Dios detrás. Es un discurso muy conveniente económicamente para muchos grupos económicos, pero en realidad no satisface nada más allá de tener solamente más dinero. Yo me percato, sobre todo en la sociedad americana, cómo la prosperidad se ha convertido en un tirano de la gente y cómo deja de vivir, deja de ser en aras de ser supuestamente lo que Dios quiere como su voluntad, ¿no? Hablar ya de entrada, que alguien diga cuál es la voluntad de Dios para todos, eso ya es muy peligroso. En términos teológicos, la voluntad de Dios es algo que se discierne en lo personal. No existe la voluntad de Dios discernida en comunidad. Es decir, puede existir algún tipo de experiencia en ese sentido de búsqueda, pero que alguien diga que la voluntad de Dios es hacer tal o cual cosa, es equivalente a decir en algunos países árabes o en algunas comunidades árabes que lo que Dios quiere es eliminar a los de la otra religión o a los del otro grupo étnico, ¿no? Y eso es muy peligroso. Muy bien, doctor Rafael, por supuesto, muy interesante todos estos tópicos que usted nos ha planteado aquí. Para terminar, quisiera que por favor nos ponga en contexto esa relación entre la psicología y la economía. Por lo menos las perspectivas de dos premios de economía que, que han propuesto la idea, Richard Tales y Daniel Kahneman, que se refieren, entre otras cosas, a la racionalidad limitada, a las preferencias sociales, a la falta de autocontrol y a la toma de decisiones. Dos personajes de los cuales usted nos habló al principio. ¿Qué opinión le merece esto, Rafael? Sí, Richard Kahneman empezó su obra con un texto maravilloso que está por ahí en todas las librerías, es pensar rápido, pensar lento. Él decía que tenemos dos sistemas de pensamiento, un pensar lento, que era el analítico, que uno tomaba la información, la racionalizaba, la pensaba, etcétera, y tomaba decisiones en base a eso, y un sistema rápido que está basado en atajos heurísticos, es decir, en sesgos que se han creado a partir de la historia, de la vivencia del ser humano. Entonces, que a veces tomamos decisiones rápidas porque nuestro cerebro no sería capaz de tomar decisiones todo el tiempo de manera razonada, ¿no? Y no lo puede hacer porque explotaría el cerebro. Entonces tiene que tomar esos atajos heurísticos que son muy necesarios, pero que necesariamente no son racionales, ¿sí? Son atajos heurísticos a partir de nuestra propia experiencia de vida. De lo que vivimos antes creemos que puede funcionar después. Entonces, hay muchos sesgos, hay una lista increíblemente enorme de sesgos cognitivos que se han analizado, que la gente decide a partir de eso. Por ejemplo, este sesgo que yo le decía confirmación, o el efecto ancla, o el efecto halo, que es el efecto de la primera impresión, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir una cosa, le puedo decir, ¿usted qué prefiere? ¿Tener $500,000 con 100% de probabilidad de que gana esos $500,000 o tener $520,000 con el 98% de probabilidad de ganarlos? La mayor parte de la gente se va a ir por los $500,000 al 100%, cuando lo racional sería optar por la opción de $520,000 al 98% de probabilidad. Según la teoría racional de la utilidad esperada, lo mejor es optar por el riesgo, ¿sí?, del 98% que de la seguridad del 100%. ¿Por qué lo hacemos la gente? Porque tenemos una especie de aversión al riesgo. No nos queremos arriesgar, ¿sí? De eso trata la economía del comportamiento, de cómo la gente toma decisiones a partir de sus creencias, de sus sesgos cognitivos, de sus experiencias previas, que pueden ser todo menos racionales, ¿sí?
Entonces, una política en base a la economía del comportamiento es, por ejemplo, si el gobierno me está cobrando el uso del agua potable, ¿sí? Y me llega un recibo, un estado de mi cuenta, lo que hacen en muchos lugares es poner el gasto de consumo de los vecinos de esa persona para que ella se vea cómo está, si está por arriba o abajo de sus vecinos. Cuando está por arriba se ha descubierto que luego trata de bajarlo el consumo. Y cuando está por abajo se trata de mantener. Entonces, en ese sentido, es una mejor política para poder concientizar a la gente del consumo del agua que andar gastando en campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque se aprovecha de los sesgos cognitivos. Y el sesgo cognitivo es cómo voy a permitir que mis vecinos me ganen o me derroten, el ambiente competitivo en que se vive también socialmente. Entonces, Kahneman y Thaler, principalmente entre muchos otros, han elaborado toda una teoría que tiene que ver cómo la gente decide con sus atajos heurísticos decisiones que tendrían que ser más pensadas. Ahora, la idea no es que toda la gente pensemos racionalmente el 100% del tiempo, sino que por lo menos conozcamos nuestros sesgos para saber qué es lo que nos está moviendo, ¿sí? Hay gente que puede decidir por una opción u otra. Hay un sesgo cognitivo maravilloso que es el efecto halo, y entonces decía que alguna vez una niña que vendía galletas de las niñas exploradoras en Estados Unidos llegaba a las casas diciendo que si podría hacer una donación de $30,000 a la causa de las niñas Scout. Obviamente la gente decía no. Y entonces ella les decía, bueno, me puede comprar por lo menos una caja de galletas. Y la gente le compraba la caja de galletas. Fue la niña que más cajas de galletas vendió, ¿sí? En la historia de las niñas Scout. Son ejemplos muy tontos, pero muy claros. Y hay un ejemplo que yo pongo en mi salón de clases. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿Gandhi murió antes o después de cumplir 144 años de edad? Obviamente todos me decían antes de cumplir 144 años de edad. Y yo les decía, bueno, ¿a qué edad murió Gandhi? Y entonces empiezan a darme edades de 90, 95, 87, 88, porque yo ya les metí un sesgo. Les hice la pregunta de si Gandhi murió antes de los 144, lo cual ellos conciben a Gandhi como alguien muy viejo, cuando Gandhi realmente no murió viejo, ¿sí? Entonces, eso es lo que estudia la economía del comportamiento, es lo que trata de trabajar un poco las decisiones racionales a partir de nuestros sesgos cognitivos. Y la economía del comportamiento se ha ido por esa parte, aparte de otras cosas, como por ejemplo la cuestión de la neuroeconomía, que también ya estaba por ahí surgiendo como otra de las áreas, pero lo que tienen pendiente ahorita, lo que se está trabajando actualmente, es sobre la inteligencia artificial, en este sentido de la economía del comportamiento. Entonces, básicamente, la economía del comportamiento nos ayuda a entender cómo nosotros tomamos decisiones económicas, ¿sí? A partir de sesgos cognitivos. Tan sencillo como, por ejemplo, cuánto estarías tú dispuesto a ahorrar o cuánto estarías tú dispuesto a tener de tal cosa. Y descubrieron, básicamente, una de las cosas básicas que descubrieron es la gente, cuando tenemos un punto de referencia, que siempre pensamos en términos de un punto de referencia, cuando aumenta nuestra riqueza somos muy felices hasta cierto nivel. Después, el dinero no hace la felicidad. Pero la pérdida, cuando perdemos una cantidad de dinero equivalente a la que pudiéramos haber ganado, la pérdida se percibe con más dolor, ¿sí?, que la ganancia, porque somos muy adversos al riesgo, ¿sí? En ese sentido, la economía del comportamiento nos dice que la gente generalmente es adversa al riesgo por miedo, aunque racionalmente se deberían de arriesgar bajo ciertas condiciones, no lo hacen, ¿sí? Y en este sentido, la economía del comportamiento nos da pautas de entender la diferencia cuando la gente percibe si hay probabilidad alta o baja de pérdida o de ganancia, decide sobre esas cosas. Por ejemplo, la gente que juega las loterías toda la vida, ¿sí?, pues es irracional, porque la probabilidad de que gane es muy baja. Sin embargo, la expectativa de ganancia es alta y ahí sí están dispuestos a arriesgarse un poco, ¿no? O los seguros de vida, los seguros de gastos médicos mayores, los seguros de casa, se dan porque existe la experiencia o se percibe que puede haber una pérdida grande, cuando en realidad no tienen una probabilidad alta de pérdida, sino muy baja. Pero entonces la gente no quiere arriesgarse y está dispuesto a pagar, y a pagar cantidades enormes de dinero, simplemente por tener la sensación de seguridad en algún evento que le pueda ocurrir en la vida. Es como los médicos.
Los médicos siempre le dicen a uno que tiene 95% de probabilidad de estar sano, pero jamás le dicen que tiene 5% de tener cáncer. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Uno va con el doctor porque siente una bolita en el cuello y le dice el doctor, tiene 95% de probabilidad de estar sano. Que creo que la persona va a descansar más a que si llega el médico y le dice, tiene un 5% de probabilidad de que sea cáncer, ¿no? Es lo mismo, estadísticamente hablando, pero la psicología de la persona le permite ser adversa al riesgo y quiere y está dispuesta a pagar lo que sea con tal de no tener ese 5% de probabilidad. Pero si le dice lo contrario, la gente como que un poco descansa y se compra un seguro médico. Digo, por si las dudas, aunque jamás lo use, ¿no? Esa es la historia que hay detrás de la economía del comportamiento. Si usáramos la teoría convencional, la teoría económica clásica, donde el principio fundamental es la racionalidad perfecta de las personas, ¿sí? Entonces, no habría esa gran diversidad heurística que se tiene el ser humano. En eso es el gran resumen de los estudios de economía del comportamiento hasta ahora. Hay muchas otras dimensiones más, pero específicamente este es el punto más relevante. Bueno, Rafael, eso sería todo por ahora. Por supuesto, agradecerle su participación en esta entrevista en la que todos hemos aprendido y empezamos a considerar nuevas perspectivas de ver las cosas en el mundo social y político de esta época. Pues muchísimas gracias. Yo encantado de haber estado con ustedes en este día. Como bien nos lo ha mostrado el doctor Rafael Espinosa, la relación entre la psicología, la teología y la economía es una relación muy compleja y multifacética. Desde la perspectiva psicológica, se ha explorado cómo los procesos mentales y emocionales influyen en la toma de decisiones económicas y en la forma en que las personas interactúan con el mercado. Los seres humanos no siempre actúan de manera racional al tomar decisiones económicas, sino que a menudo se ven influenciados por factores emocionales y cognitivos que pueden distorsionar su juicio. Desde la perspectiva teológica, se ha explorado la relación entre la fe religiosa y la economía. El doctor Espinosa denuncia esa noción de que el éxito económico y la prosperidad material sean un indicador de la bendición divina, como lo propone la teología de la prosperidad. Y en cambio nos ha señalado que el verdadero significado de la fe espiritual está en la búsqueda de una vida plena, una vida significativa, que trascienda las preocupaciones materiales, las preocupaciones monetarias. Finalmente, desde la perspectiva económica, se ha explorado cómo las ideas y las creencias religiosas influyen en las decisiones económicas y en la forma en que se estructuran las instituciones económicas. Por ejemplo, desde la ética protestante, propuesta por Max Weber, donde se sugiere que la religión puede tener un papel fundamental en la formación de actitudes y comportamientos económicos, lo que evidentemente pues, tiene importantes implicaciones para el desarrollo económico y social. Y con esto último llegamos al final de esta emisión.